estar en este lugar porque disponemos nuestro corazón a estar con el Señor y a estar en familia. No sé cuántos les gusta estar en familia. A mí me gusta estar en familia. No me gusta estar solo. Jerry sabe, siempre quiero estar rodeado de gente y por eso me gusta mucho saber que Dios puede usar nuestra vida de una manera poderosa. Bueno, hace 8 días les compartimos, estuvimos en Costa Rica, unas sesiones de máximo potencial, pero también fue un gran honor para nosotros estar predicando en una iglesia en la capital y poder hablar de temas como los que damos en este lugar, y ha sido de mucha bendición el poder compartir lo que somos nosotros en casa, es decir, Vida Más allá en Costa Rica. Y bueno, pues muy agradecidos. Gracias por sus oraciones, gracias por todo lo que, las palabras de aliento, de bendición. No fue nada fácil, pero sabemos que hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio y estar haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Bien, este día quiero hablar de un tema hoy muy importante. Tal vez la imagen es un poco chusca, pero yo creo que a veces Dios así nos ve, haciendo algunas cosillas ahí medias extrañas y raras, y a veces le decimos a Dios, ya quiero crecer, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama Yo quiero crecer, pero para eso voy a pedirle a Ian. Él va a estar enseñando conmigo esta mañana. Y bueno, quiero empezar hablando de esta parte importante. Bueno, preséntate, ¿quién eres? Hola, buenos días, iglesia. Mi nombre es Ian Acosta. Pues llevo mucho tiempo sirviendo aquí. Soy hijo de mi papá. Hijo de Abimael. Muchos me ubican. Gusto en saludarlos a todos. Buenos días. Bien, quiero usar a Ian en esta sesión porque él puede compartirnos varias cosas desde una perspectiva diferente. Es decir, a lo mejor uno puede decirte, no, es que es bueno seguir a Dios y qué fácil es cuando tú te metes a Dios, sí, pero que hay cuando alguien a lo mejor desde otra perspectiva te dice, no me cuentes, no es tan fácil, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando sobre esto. Así es que el tema de hoy se llama Yo quiero crecer. Padre, gracias te damos por tu palabra, por lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir nuestros corazones, pero también, Señor, agradecemos que tu palabra, tu voz dulce, suave, entre en nuestros corazones, que germine, Señor, en nuestros corazones una palabra correcta y adecuada de lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirte que Dios quiere que crezcas. Ese creo que debe ser el primer pensamiento que debemos de tener cuando llegamos a Cristo, es decir, cuando nos acercamos a tener una identidad o una relación ya con Dios. Él quiere que crezcamos, Él quiere ayudarnos a crecer. De hecho, el corazón de Dios es completamente, está destinado completamente a que tú y yo crezcamos. Pero tal vez podríamos empezar con algunas preguntas hoy que nos podemos hacer. ¿De qué manera estás creciendo? Esa podría ser una pregunta. Si estás creciendo, ¿de qué manera lo estás haciendo? 2, ¿en dónde Dios te está colocando de manera estratégica para que pueda ser de impacto a otras personas? Mira, si tú tienes un trabajo en una oficina, Dios te colocó ahí. Si tienes un trabajo en la calle, Dios te colocó ahí. ¿De qué manera Dios está colocando tu vida estratégicamente para ser de impacto a los demás? Y otra sería, ¿cómo quieres ser recordado? Es decir, ¿vas a poder dejar un legado en la historia de tu familia? ¿Cómo quisieras ser recordado? Tal vez tenemos a alguien que cuenta siempre los chistes, ¿no? Y sabemos que es el gracioso de la familia, o el enojón de la familia, o el religioso de la familia. ¿Cómo quieres ser recordado? Sabemos que Jesús tenía un fuerte poder de atracción hacia las multitudes, hacia las masas. Los mismos niños querían ser atraídos a Jesús, o eran atraídos a Jesús. ¿Cómo quieres ser recordado? Yo creo que esas preguntas podemos empezar a checarlas en este momento. Bien, muchas veces cuando nosotros llegamos a Jesús o conocemos a Jesús por primera vez, somos como bebés, ¿no? Realmente no tenemos mucho entendimiento, no tenemos conocimiento de quién es Él, de qué propósito tiene para nosotros. Entonces somos bebés. ¿Cuáles son las características de un bebé? ¿O cuál sería? Por ejemplo, una sería inocencia.
Muchas veces cuando conocemos a Jesús no tenemos ningún conocimiento de quién es Él, de qué propósito tiene para nuestra vida, qué quiere hacer con nosotros, de qué manera quiere usarnos y cómo es que nosotros podemos vencer esa parte teniendo un espíritu enseñable, dejando que otras personas ayuden a que conozcamos más de Él. Otra característica que tienen los bebés es ignorancia, ¿no? Lo platicaba con mi papá cuando yo estoy trabajando en un gimnasio. Entonces los entrenadores me dijeron, bueno, nosotros te ponemos tu rutina. Y yo le dije, ok, pero ya saben que uno cuando es cuerpo fitness, pues tiene que comer más, ¿verdad? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que aumentar las veces en las que comes al día. Y entonces yo empecé a pasar de 2 cereales al día a 6 Fruit Loops al día. Entonces muchas veces nosotros tenemos la intención de crecer, la intención de alimentarnos, pero lo hacemos de la manera correcta o de fuentes incorrectas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que nos estamos alimentando. Y otra característica puede ser irritabilidad. Los bebés, ya hablando literalmente, los bebés a veces pueden ser muy irritables, muy demandantes. Y muchas veces cuando nos acercamos a Cristo es esa parte de nosotros que la sacamos a la luz, somos muy demandantes, nos queremos que estén constantemente dándonos atención y no podemos ser independientes en nuestra forma de crecer. Entonces esas pueden ser 3 características que nos pueden ayudar a entender lo siguiente. Bien, entonces podríamos decir que crecer es la parte que nos empodera o que nos va haciendo cada vez más grandes, también para poder ayudar a otros. Hay una parte que nosotros enseñamos mucho aquí y es, tienes que ayudar a otros a crecer. Las veces en que platicamos, algunas personas dicen, es que yo no sé cómo servir, lo que yo hago no sirve en la iglesia. La manera más adecuada de servir es ayudar a otros a crecer en el entendimiento de Cristo, ayudarlos a madurar en ciertas áreas. Entonces, crecer te va a empoderar hacia cómo puedes ayudar a otras personas. Levanta tu mano si en algún momento has querido ayudar a alguien y no sabes cómo hacerlo. A mí me pasa muy seguido con ustedes. No, me pasa muy seguido. A veces quiero ayudar a alguien, pero siento que no estoy preparado. Sobre todo cuando me acerco con personas que tienen más habilidades, más capacidad, más estudio, pero quieren tu ayuda. Y dices, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Bueno, necesito crecer. No puedo enseñarle a alguien más. Y Ian decía, eso significa que 2 niños un niño no le puede enseñar a otro niño, ¿verdad? Y le decía, imagínate que un bebé le dijera al otro, ven, yo te cruzo la calle. ¿Sabes el caos que puede pasar? Y a veces necesitamos crecer, porque a veces puedo ser un niño tratando de ayudar a otro niño. Ok, Colosenses, vamos a la Biblia, Colosenses 1 nuevo. ¿Están en Colosenses? 1:9, 9:10. Leo. Dice, desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Entonces, ¿por qué es importante crecer? Todos sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Alce la mano, ¿quién sabe que hay un propósito para su vida? Pero ¿por qué es importante? Porque el crecimiento es la base del propósito de Dios. Cuando Dios quiere que se cumpla el propósito en nuestra vida, pero Él no lo puede hacer si nuestra vida no está en un proceso de crecimiento. Su propósito, el cumplimiento de nuestro propósito llega en un proceso de crecimiento. Entonces vamos a leer 3 cosas que genera el crecimiento. Número 1. Hay 3 cosas importantes que nos pueden ayudar a entender por qué necesitamos crecer, y la primera de ellas es que si crecemos, entonces tenemos el conocimiento de su perfecta voluntad. No sé si en algún momento te has encontrado
preguntándote, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Creo que todos los días a veces nos preguntamos eso. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que sí estoy en el propósito de Dios? Y bueno, nos metemos a pedirle a la gente, ora por mí para saber mi propósito. Pedimos ayuno, pasan un canal de televisión y estás mandando tus oraciones, todo para recibir la ayuda, para que tú puedas saber si estás en el propósito de Dios. Lo primero que necesitas saber es que para conocer la voluntad de Dios se requiere preparación. No te encuentras con la voluntad de Dios por accidente. A veces pensamos que pues hay lo que Dios diga. No sucede así. La voluntad de Dios es intencional. Tú tienes que encontrarla. ¿Cómo la encuentras? Requiere preparación, requiere dedicación, requiere estar en constante crecimiento. No es algo que se da naturalmente porque tú vienes a una iglesia y porque te sientas en un lugar a escuchar. Eso no puede ser encontrar la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Lucas capítulo 12, y me llama mucho la atención esto. 12:47. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no ¿qué? ¿Y no qué? Y no se prepara para cumplirla, recibirá ¿qué? En otra versión dice muchos azotes. O sea, le van a dar una tunda que sabiendo que hay una voluntad y no te preparas, no logras cumplir con la voluntad de tu Señor. Te pregunto, ¿qué vas a recibir cuando encuentres a Cristo? ¿Bien hecho o azotes? Poquitos, medio y medio. Tenemos que tener esto en mente porque si es efectivamente como dice Ian, Dios tiene un propósito para nosotros, pero ese propósito no puede ser dado a luz si no nos preparamos. Yo recuerdo que cuando una mujer está embarazada y va a tener a su bebé, hay una preparación. No es como que vas al baño y pum, lo sueltas, ¿no? Hay toda una preparación, hay una dilatación, ¿verdad? No es como que el bebé, ya voy a salir con permiso, ya se cumplió mi tiempo. Hay una preparación, es decir, tanto el bebé como la madre se preparan para trabajar juntos. De la misma manera, Dios ya se preparó. ¿Qué hay de nosotros? Así que saber la voluntad de Dios para ti, probablemente digas sí, sí la sé. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Bueno, todos sabemos que Dios quiere usarnos, ¿verdad? ¿Alguien te ha dicho eso? Dios va a usarte, Dios quiere usarte. Levante su mano, ¿quién sí sabe de eso? Que Dios lo quiere usar. La verdad es que no creer o no crecer, es como ignorar esa voluntad de Dios. Y dice que voy a recibir mi pago. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios, también Dios nos está habilitando para cosas más grandes. No solamente, ibas a decir esto tú. Perdón. Aquí dice, aquí voy yo. Efectivamente, bueno. Sí, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, número uno, yo pienso que le da un sentido más grande a nuestra vida. Por lo tanto, provoca que nos habilita para hacer cosas más grandes. Es decir, yo al momento de entender la voluntad de Dios en mi vida, dejo a un lado todo lo que me atrae instantáneamente o proyectos personales más enfocados a mí. Y yo estoy capacitado o estoy habilitado para propósitos o planes más grandes. Dejo no de divertirme, pero dejo de desperdiciar el tiempo o de gastar tiempo en cosas que no es productivo. Entonces, algo que hace el conocer la voluntad de Dios en mi vida es que me da un sentido más grande de mi propia vida, de lo que puedo provocar con mi vida, y por lo tanto me habilita para cosas más grandes. Mira qué dice Juan 6:38. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Es decir, la voluntad de Dios tiene que ser antes que la mía. Nos pasa muy, muy seguido que queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios nos está diciendo, no es por ahí. Pero a veces decimos, no, es que así lo quiero hacer. Y la Biblia dice que cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, les enseña una cosa importante.
Aprende a pedir la voluntad de Dios sobre tu vida. En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios enseñando a los discípulos y enseñándonos a nosotros que antes de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Pero cuando desconocemos la voluntad de Dios, es muy fácil que estemos haciendo siempre nuestra voluntad. Y sucede a lo mejor en la casa, en el matrimonio, le podemos decir a alguien: es que siempre quieres hacer tu voluntad y nunca quieres perder o nunca quieres cambiar tu manera de pensar. Porque cuando solamente tenemos una visión tan limitada de lo que yo quiero, estamos ignorando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, estando en un lugar estratégico, sea en un hospital, sea en una escuela, sea en tu negocio, sea en la calle. Dios te coloca ahí para que hagas su voluntad, no la tuya. Y esa parte nos da como número uno, tener mayor conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Ese sentido de tener siempre la voluntad de Dios. Queriendo agregar un ejemplo en este punto, el punto 2 de la voluntad de Dios, quiero poner un ejemplo. Yo decía que estaba trabajando, ¿verdad? Estoy trabajando en un restaurante ahí en el gimnasio, y lamentablemente o estratégicamente Dios me puso ahí con gente muy conflictiva. Entonces, ¿qué es lo que una persona que no conoce muy bien la voluntad de Dios hace en ese tipo de circunstancias? Posiblemente piensa en él y evade la oportunidad de en presentarles a Jesús, o de entender que hay un plan más grande que solamente irritarme o solamente enojarme, sino que hay un plan más grande o un propósito más grande en que yo esté en ese lugar. Por ejemplo, yo he tenido muchos conflictos con las señoras, ¿verdad? Porque son de carácter fuerte, entonces me quieren intimidar. Pero si yo me dejara o pensara como la mayoría de la gente que no conoce su voluntad piensa, yo aplicaría la misma, ¿no? Yo soy más canijo, yo soy más inteligente, y no, realmente yo pienso que Dios me ha puesto en ese lugar para enseñarles que no todos somos así, o que podemos reaccionar de una manera diferente, con más madurez o con más entendimiento de su voluntad. Y al final de cuentas, es lo que muchas veces he platicado con mis papás, se quedan sin argumentos o simplemente reconocen, ¿no?, que hay un propósito, o que hay alguien, o que Jesús está en mi corazón, perdón. Y cuando una vida te respalda, o cuando tu testimonio te respaldan, al final de cuentas ellas responden a esa actitud que tú tienes. Y como testimonio, una de las personas que estaba ahí al inicio molestándome, pues al final reconoció y se está yendo a una iglesia, que me da mucho gusto. Entonces eso demuestra que cuando tú tienes entendimiento de su voluntad, aprovechas cada situación para poder transformar la vida de alguien. Entonces ese es como un ejemplo de ese punto. Entonces, creciendo en la voluntad de Dios, lo que hace es que las dudas, creciendo en el conocimiento, en su perfecta voluntad, hace que todas las dudas que tengas con respecto a si estás o no en la voluntad de Dios empiezan a disminuir. Es decir, cada día empiezas a tener pasos más certeros, más seguros. Y es que hay una cualidad en el porcentaje más alto de la iglesia, y es que la mayoría camina sin un propósito. Aquí no, aquí todos conocemos el propósito, pero en otros lados entiendo eso. ¿Qué sucede? Justamente cuando desconocemos su voluntad, somos más temerosos para dar pasos. Y muchas veces esos pasos están equivocados, y es donde vienen los golpes por los cuales tenemos que aprender. Y estamos más corrigiendo que previniendo. Creo que cuando el Espíritu Santo de nosotros está en nosotros y nos da de su sabiduría, de su entendimiento, de su voluntad, entonces viene a mi vida una convicción y una certeza de quién soy. Ya no soy temeroso de qué hacer en mi vida. Si se me presentan dos oportunidades, sé tomar decisiones porque estoy creciendo. Ahora, es como un niño que crece y dice: mamá, ¿qué paleta agarro? Tú le dices al niño: escoge la que quieras, mi amor, ¿sí o no? Así Dios: papá, ¿qué trabajo agarro? Mi amor, escoge el que quieras, te lo mereces, los dos te va a ir bien. Pero cuando estamos creciendo, entonces las dudas de la voluntad de Dios pues empiezan a disminuir. Número 2, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Si crecemos, adquirimos sabiduría. Yo creo que esta parte es muy
muy enfocada en lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la Gran Comisión dice: id por todo el mundo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Es decir, hay una asignación hacia la iglesia. Como iglesia tienen que ir a todo el mundo y hacer discípulos, bautícenles, enséñenles, compartan el evangelio. Esa es la Gran Comisión. Y bueno, también entendemos que no se trata de pararnos y predicar en cualquier lado, ¿verdad? A veces decimos, no, vamos a ser un poquito más ordenados. Vamos a empezar primero por mi casa, por mi calle, por mi colonia, y ya saben todo el show, ¿no? Por mi ciudad, y luego hasta lo último de la tierra. Lo sabemos, es algo que probablemente está en nuestro corazón. La pregunta a veces que nos encontramos es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Por eso tenemos mucha no sé si decirlo problema o no, pero a veces hay gente que trae a la gente a la iglesia y le dice: ay, se lo encargo. Como si fuéramos jardín de niños, ¿no? A las 2 paso por él. ¿Por qué? Porque yo no he adquirido la suficiente sabiduría para poder guiarlo. Entonces nuestro evangelio, nuestra forma de compartir las buenas nuevas, las minimizamos a lo más bajo, que es: vamos a la iglesia. Ni que yendo a la iglesia fuera la solución a sus problemas. La solución a los problemas es que la gente adquiera sabiduría. Cuando adquiere sabiduría, no es que no necesites ir a la iglesia, pero imagínate una persona que ya viene terapiada con 2, 3 clases de sabiduría que tú le diste, y cuando llega a este lugar dice: perfecto, estoy entendiendo, estoy sabiendo qué necesito hacer. Mira lo que dice Salmos 37:30. La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. Es que no sé qué decir, es que no sé qué hablar. Bueno, la Biblia dice que cuando estás viviendo en justicia, tu boca va a impartir sabiduría. Es decir, lo que hablas ya no la vamos a regar tanto. Y también dice que nuestra lengua va a emitir justicia. Es decir, las cualidades de Dios, las cualidades del reino de Dios se expresan en nuestro vocablo, en nuestra forma de hablar. Ya no le decimos al de la combi: hijo de... sino cambiamos nuestra forma de pensar. Ya no me expreso, como decía Ian, en un conflicto en el trabajo, sino mi boca imparte sabiduría. Sé lidiar con un problema dándole a cada persona su posición, su lugar, y haciendo que las cosas funcionen. Leemos otro más, dice Salmo 49:3: mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Y una cosa efectiva en nuestra vida es buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría. Iba a pasar un video, ¿verdad? ¿Te acuerdas que iba a pasar un video? Dice lo que no debes hacer como adulto. Y el chico está actuando como bebé, pero es una reunión de adultos, imagínate, y actuando como bebé. Cuando no crecemos, nos falta sabiduría para comportarnos, para hablar, para testificar, para solucionar un problema. Obviamente, cuando tienes un conflicto en la vida personal o en la vida real, pues a veces no te queda otra más que correr al baño y jalarte los pelos y llorar, o hacer algo que dices: ya. Pero tienes que recapacitar, tienes que volverte a poner esa sabiduría y regresar y comportarte de la mejor manera. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo haría el Señor una decisión en nuestras vidas como las que nosotros estamos tomando? Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría. Ok, entonces es Dios el que da la sabiduría. No soy yo el que la adquiero por un curso que tomé de coaching. No es la sabiduría que tomo por ir a 50 clases de máximo potencial. Es el Señor que da la sabiduría. Y dice: es el que da también el conocimiento, y ciencia brotan de sus labios. ¿Cuántos quisieran que de sus labios brotara ciencia? Que solo salieran ecuaciones diferenciales y logaritmos. ¿Tampoco? Ok, ahora te digo algo, le doy lugar a Ian. Entonces,
si nuestra vida tiene que ir ligada a la sabiduría, es porque probablemente nos vamos a encontrar con cosas que lo exijan. Necesitamos tener sabiduría. Y algo que me encanta mucho, porque puse aquí: las circunstancias más difíciles se superan con estrategias, es decir, con sabiduría espiritual. Y no se superan con peleas con el enemigo, con los demonios, o con guerra espiritual sin entrenamiento. Porque hoy podemos decir: hagamos guerra espiritual. Sí, pero antes de ir a la guerra necesitas entrenar. Así que cuando alguien dice voy a hacer guerra, yo le diría: mejor primero entrena, porque vas a salir hasta sin calzones. Y no es porque el enemigo sea mayor que nosotros, sino que el enemigo usa estrategias y tú quieres usar tu nombre de cristiano, resorteras. Así que las estrategias en nuestra vida se resuelven con sabiduría. Los problemas en la familia, los problemas matrimoniales, padre e hijo, hijo padre, se resuelven con sabiduría. Son estrategias que Dios nos da de cómo comportarnos. El problema que tienes legal con alguien se resuelve con sabiduría. El problema emocional que tienes con algún familiar, con algún primo o vecino, se resuelve con sabiduría. No solamente es queriendo decir lo voy a solucionar ahorita y me va a escuchar, porque vas a salir avergonzado. La sabiduría es la que nos empodera para tener un crecimiento más visible ante los ojos de los demás. Bien, y por último, hay otra cosa que genera el crecimiento en nuestra vida, y es que recibimos y desarrollamos entendimiento. Crecer nos habilita con más visión. Y hay un pasaje en la Biblia, en Isaías, que habla sobre esta apertura en visión. Dice Isaías 54:2, dice: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y algo que yo no había notado, mi papá me explicó cuando estábamos comentando esto, dice: ensancha el espacio de tu carpa y despliega tus cortinas. Me explicó que cuando en esta parte se refiere a que los hebreos, en lugar de ensanchar en espacio territorial, significa que levantaban sus cortinas y entonces podían ver hacia afuera. ¿Esto qué simboliza? Bueno, significa que cuando Dios entra en nuestra vida, quiere que expandamos nuestra visión. Más visión significa más entendimiento. Entonces, cuando este versículo hace énfasis en que nosotros tenemos más visión y más entendimiento en nuestro proceso de crecimiento. Así es, cuando las cortinas se levantan, entra más luz. Tenemos más oportunidad de observar. No es ensancha y empieza a conquistar y pon más murallas o pon más espacios de carpa, porque no importa qué tan grande sea tu carpa, mientras las cortinas estén abajo, no habrá visión. Y dice el libro de Oseas: sin visión el pueblo perece. Hay muerte, hay desenfreno, hay descontrol. De nada sirve que tan grande, y esto lo refiero a no sé cuántos años tengas en la iglesia, no importa qué tan grande sea tu carpa, mientras no levantes las cortinas, no habrá visión. Cuando no hay visión, lo único que hay es una visión interna, es decir, una claridad de solo lo que yo puedo hacer. Pero cuando se ensancha, cuando se levantan, cuando ponemos las estacas más lejos para levantar las cortinas, entonces hay una claridad en mi llamado y hay una claridad en mi propósito. Empiezo a tener un entendimiento de por qué estoy aquí. Por eso es que Dios me trajo a este lugar. Por eso es que Dios me dio un carro último modelo. Vamos agarrando todas las cuerdas para poder deducir por qué el Señor está haciendo. Por eso me dieron el ladrillazo, porque en el hospital Dios quería llevarte para hablarle a alguien, para darle esperanza a alguien que no la tenía. Dios puede hacer cosas inimaginables. Si nosotros tenemos entendimiento, entonces hay claridad en nuestro llamado. Y también tener entendimiento trae un enfoque. ¿En qué? En que necesito crecer.
Es decir, viene una responsabilidad ya sobre mi vida. Un bebé no quiere crecer. Bueno, si le dices a un bebé, ya eres grande, el niño dice sí, sí. Pero cuando le hablas de responsabilidades, el bebé dice, no, yo quiero seguir jugando. Un cristiano o una persona que sigue a Cristo, que no quiere crecer, se acomoda donde está. Se queda ahí. Es mejor ser ignorado, es decir, ser bebé, que ser un adulto. Es mejor quedarme ahí sentado y no avanzar después de 3 años, de 2 años, de 5, 10, 20, no sé cuántos tengas, que ser un adulto y tomar responsabilidad de mi crecimiento. Es mejor ser bebé y estar mamando todo el tiempo para que alguien me dé lo que necesito, que tomar mi propia responsabilidad y alimentar a alguien más. Es una cualidad que debemos de vencer. ¿Y cómo se vence? Se llama disciplinas. Hay una materia en el Instituto Bíblico que vimos, se llama disciplinas de la vida cristiana, y no sabes cómo ayuda a entender. Empezando por dar frutos de que somos personas que vivimos una manera diferente de hacer las cosas, porque tenemos un enfoque y responsabilidad. Como llegar a tiempo a nuestras citas, como pagar a tiempo lo que tenemos que pagar. Todas esas cosas como disciplinas nos ayudan a tener una responsabilidad en mi crecimiento. Pregunta: ¿por qué no llegas a tiempo a cualquier lugar? Te pregunto, si yo fuera por ti, ¿llegarías a tiempo? Si yo me responsabilizo por ti, ¿tú llegarías a tiempo? No estoy hablando de la iglesia, cualquier lugar, porque mira, me queda claro que si llegas tarde aquí, llegas tarde a cualquier lado. Eso es algo que ya es característico. Hasta el cielo vas a llegar tarde. Pero si tienes una responsabilidad por ti, entonces vas a tomar tu vida para crecerla. Porque sabes que hay personas a tu alrededor que necesitan ser guiados por ti. Hay personas a tu alrededor que necesitan ser instruidos por ti. Y que la iglesia necesita madurar, no velozmente, ¿verdad? Tampoco se trata de que te eches 20 cursos y crezcas, pero tomar la responsabilidad de madurar, la responsabilidad de leer la palabra, la responsabilidad de capacitarme, de tomar el tiempo para capacitar mi vida, porque es la mejor inversión que yo puedo hacer. Responsabilizarme. Mira lo que dice Proverbios 11:12. Sin entendimiento, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay una noción de qué está pasando a mi alrededor, entonces tampoco voy a reconocer el valor, el llamado, el tiempo de las personas que están a nuestro lado. Es decir, no me va a interesar que los demás crezcan. Cuando no tengo entendimiento, no me interesa cuántas personas se pierdan al día, porque sigo viviendo mi propia vida. Cuando no tengo entendimiento, entonces no voy a ver el valor ni el propósito de alguien más, y solo me ocuparé por mí. Cuando no tengo entendimiento, entonces no voy a poder observar todo el potencial que tiene una persona cercana a mí, porque estoy cerrado, porque mis cortinas están cerradas y porque lo único que me interesa es estar protegido, mi corazoncito, mi vida. No voy a dejar entrar a nadie, no voy a preocuparme por nadie, no voy a hacer nada por nadie, porque solo soy yo. Y dice la palabra que el pueblo perece cuando no hay entendimiento, cuando no hay visión. Así que cuando no sucede eso, automáticamente desechamos a los demás, desechamos a la gente. Dice Colosenses: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas
y sabrán más cómo es Dios. Esta es la segunda parte del versículo que leíamos hace rato. Cuando nosotros ponemos estas tres cosas que genera el crecimiento en nuestra vida, hay una consecuencia, y dice: Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas, toda clase de frutos, y sabrán más cómo es Dios. Nuestra manera de vivir, la intención que tiene nuestro corazón de crecer, honra a Dios. No es que sea un capricho de estarte preparando o toma tal curso, sino que cuando Dios ve que hay una intención en crecer, eso le agrada, eso le honra. Y eso, bueno, en mi caso, yo busco en todo momento agradar a Dios, honrarlo. Es por eso que yo he tomado la decisión de tomar ese crecimiento, y los invito a ustedes también a que sean parte de este proceso de crecimiento que estamos teniendo todos. Es decir, la salvación en nuestra vida es gratuita. Dios nos dio la salvación, nos dio el regalo de su salvación, y es algo que Dios nos lo ofrece gratuitamente. Solo necesitas fe, es recibir a Jesús en tu corazón para ser salvo. Pero ¿qué hay del entendimiento? El entendimiento viene a través del crecimiento. Es decir, podemos decirle a Dios: sálvame, te recibo en mi corazón, dice, hecho. Pero no le puedes decir: ahora quiero el entendimiento. Porque cuando nosotros le decimos a Dios: dame entendimiento, Él te va a decir: madura. Porque no viene sin ningún esfuerzo. Dios nos da su salvación, pero el entendimiento, la sabiduría, dice que está guardada para aquellos que están con la intención de crecer. Así que cuando le digo a Dios: Dios, dame mayor entendimiento, Él no me va a responder. Él me dice: ya te di la habilidad para crecer, ya te di mi palabra para que te prepares, ya te di mi palabra para que tengas sabiduría. Y el crecimiento trae conocimiento de la voluntad, trae sabiduría y trae entendimiento, es decir, trae ciencia a nuestra vida, trae un pensamiento más alto que normalmente estábamos pensando. Así, si no podemos cambiar nuestra forma de pensar, o no podemos hacer crecer nuestra forma de pensar, es que probablemente esté muerto. No puedes hacer crecer algo que ya está muerto. Necesitas quitarlo y plantar algo nuevo. En Romanos 12:2 dice: renueven su entendimiento todos los días. Si hasta este momento tu entendimiento, tu crecimiento, tus pensamientos son muy bajos y tú has luchado por hacerlos crecer, yo te diría: no sigas luchando por hacerlos crecer, cámbialos. Cambia la vieja manera de pensar. No ha funcionado. Lo único que funciona es renovar nuestra mente continuamente. Nuestra manera de vivir, esa renovación de nuestra mente, halaga a Dios, honra a Dios y le brinda adoración a Dios. Por eso Él está tan ansioso de que tú y yo crezcamos, porque creciendo adoramos a Dios. Cuando tú creces, adoras a Dios. Déjame decirte algo. Yo pienso, de manera muy particular, no está en la Biblia, pero tengo este pensamiento: que en la intención de mi corazón de crecer, de madurar, le doy más gloria a Dios que cantando una canción. Así que no importa cuántas canciones yo pueda escribir, cuánta adoración yo pueda dar, porque hay mucha gente que lo hace maravillosamente. Hay unas letras que cuando yo digo: Dios mío, ¿cómo este cuate escribió esta canción? Pero solo se quedó en eso, en una bonita canción, en una bonita intención. Una manera de ser verdaderos adoradores es estar creciendo, es ponernos bajo el abrigo de alguien que pueda ayudarnos a crecer y a mentorear nuestra vida para exigirnos al siguiente nivel. Una persona que no está siendo exigida es una persona que está despreciando la voluntad de Dios, está despreciando el plan de Dios. Y la Biblia dice: y al final va a recibir sus cuantos golpes por la necedad de mantenernos niños y bebés. No es una intención de liderazgo o del pastorado en las iglesias de estarte diciendo: crece, crece, crece. Es el corazón de Dios.
Esa es la intención de Dios, que crezcamos, que de este lugar se levanten obreros, que se levanten ministros, que se levanten evangelistas, que se levanten capacitadores, capacitadoras, mujeres que puedan emprender cosas que generen vida en la sociedad. Esa es la intención de Dios. Nuestro corazón está preparado para eso. Así fue diseñado para ser exigido, para ser llevado al extremo, al límite. Cuando tú dices ya no puedo, ahí dice Dios, ahí te quiero tener. Cuando tú dices ya no puedo, es ahí donde me gusta tenerte. A veces le decía a Dios, no, pero no me lleves hasta la orilla, respóndeme antes del límite. Dice el Señor, quiero enseñarte hasta dónde eres capaz de resistir. Y eso es lo que agrada a Dios, porque en el momento que crecemos, dice ahí en Colosenses lo que acabamos de leer, es que dice que al final hace que este crecimiento haga todo tipo de cosas buenas, fruto. No son las obras las que nos salvan, son las obras que demuestran que eres salvo. No son las cosas que podemos hacer para Dios, es lo que podemos hacer por Dios, a través de Dios. Y si pudiéramos resumir esta enseñanza, crecer es conocer más y mucho mejor a Dios. No tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría, porque no tenemos a Dios. La invitación que hice Ian es: vamos a crecer, vamos a madurar. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para ser bebé, pero no abusemos. Yo decía en una sesión, cambiarle un pañal a un niño, a un bebé, es tolerable, ¿verdad? Pero cambiarle un pañal adulto a un adulto es desagradable. Es la cosa más desagradable. ¿Por qué queremos seguir pidiendo que nos cambien nuestros pañales? Tenemos que crecer porque hay gente esperando afuera, hay gente que está necesitada. Tu familia está esperando que crezcas. ¿Sabes por qué papá no ha sido salvo? ¿Sabes por qué mamá no ha sido salva? ¿Sabes por qué los hermanos no han sido salvos? Porque seguimos siendo bebés. Porque un bebé no puede guiar a otro bebé. Yo reconozco que en mi casa, a pesar de que todos somos de casa de iglesia, hay muchos bebés. Y tengo que crecer, tengo que estar por encima de ellos en todas las decisiones, en mi forma de ser, en mi conducta como padre, como hijo. Tengo que estar por encima. Y quiero abrirle mi corazón. Hace 4 años nuestra hija mayor se fue de la casa. Y estábamos en pleno apogeo de la iglesia, ¿verdad? Y se fue, nos dejó. Y no se fue a la esquina, o sea, se fue al otro lado del mundo. Hija de mi corazón. Ya la perdonamos. No entendíamos qué, pero bueno, lo asumimos con mucha responsabilidad. Pero algo que el enemigo quería tocar nuestro corazón era ahí, decirnos: estás derrotado, porque pastoreábamos jóvenes. Pero cuando hubo una noticia en la familia, y mi hija subió la noticia al grupo de la familia, como saben cómo soy yo, nadie dijo nada. Porque bueno, si conocieran a mi familia, de una cosa hacen, qué bárbaros. Nunca se metan a un chat con su familia. Nos comen vivos. Pero saben que yo he sido una persona que me he mantenido recto. Yo me acuerdo que me decía mi hermano: ay, vas a ver. Yo decía: no lo voy a ver. Y si lo veo, no voy a estar de acuerdo. Entonces yo soy el que doy la cara por mi hija, porque sacó una noticia ahí. Voy a ser mamá.
pero lo puso como en forma de broma, y a mí me molestó muchísimo, porque dije, el primero que lo tuvo que haber sabido era yo, y no aventarlo en un chat. Y no saben cómo le fue a mi hija. Me pidió perdón, disculpen papi, era una broma, bla bla bla. Y ya de tiempo después, un año y medio después, que ahora sí está esperando bebé, yo fui el que solté la noticia, yo responsable. Y esos actos de dar la cara, de mostrarte en integridad, hacen que muestres madurez inmediata a tu círculo familiar. Y cuando mi hija soltó la broma, nadie dijo nada, porque sabían que yo estaba observando lo que iban a decir. Y cuando yo dije, todo el mundo, felicidades hermanito. No es que sea un enojón con ellos, al contrario, yo creo que soy la persona más cariñoso con ellos, pero puedes mostrar un nivel de crecimiento en tu vida. Mira, problemas los vas a tener, dificultades los vas a tener, caídas las vas a tener. Mira, te digo, no es cómo te caigas, es cómo te levantas. Y eso es lo que quiere Dios, levantarnos de toda mentalidad de falta de crecimiento en nuestras vidas. Tienes que levantarte por el bien de tu casa. El enemigo íntimo de tu propia vida es tu falta de crecimiento. Tu falta de crecimiento. Oramos. Padre, gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por la intención en tu corazón de hacernos crecer, Señor. Gracias por el deseo ardiente en nuestros corazones de crecer. A veces no es fácil, Señor. ¿Por qué no hablas con el Señor? Dile ahí dónde te ha faltado crecer, dónde te está costando trabajo.